La siguiente es una producción de Voces Ciudadanas Radio. Son las... No dejes que el miedo mate tus sueños. Sueños al desnudo. Comenzamos. Deja que tus sueños sean olas que se van libres como el viento en mitad del mar. Creo que la vida es un tesoro sin igual. De los buenos tiempos siempre quiero más. Yo no voté por ti. Yo no voté por ti. Yo sí tengo... Muy buenas tardes, amigos y amigos. Esta es Sueños al Desnudo. Estamos con ustedes, Laura. Julián, buenas tardes. Muy buenas tardes. Este día, bueno, pues tenemos un programa especial por ustedes. Las últimas noticias de lo que ha pasado ahora en la Suprema Corte. También un informe que Julián nos va a hacer favor de compartir, que es todo sobre jóvenes, ¿verdad? En cárceles. Y también estamos esperando a nuestra invitada de Católicas por el Derecho a Decidir, que es una de las abogadas que lleva los casos y está a cargo del observatorio. Pues bueno, Julián, ¿qué nos tienes el día de hoy? Pues empezamos con un poema de una poeta de Cuernavaca, Elizabeth Delgado. El poema se llama Vida. Vida, mi vida. Y si no fueras tan mía, ya te hubiera matado. Te habría enviado al precipicio de los leones, a donde caen putas y verdugos. Y es que siempre te fuiste con el primero y con el último. Vida, ya te hubiera matado, dejado desconsolada, si no fueras mi hija y yo tu madre, ya te hubiera abandonado. Vida, mi vida, ¿qué voy a hacer contigo? Y después sin ti, de ninguna de las dos maneras me sirves. Vida, mi vida, cambiemos los cuerpos. Vida, mi vida puta, mi vida triste, mi vida tan pequeña, te voy a arrullar con una canción para que te duermas. Bellísima palabra de Elizabeth Delgado. Qué bello poema, me encantó. En torno a la vida, y las mujeres seguimos celebrando día 8 de marzo, día de lucha y de derechos. Porque ahora resulta que felicita a todo el mundo a las mujeres, pero no las respeta. Ahora se volvió una fiesta el 8 de marzo de felicitar, de dar flores a las mujeres. No, no es fiesta, es de reivindicar derechos. Así es, y de ver lo que nos falta todavía alcanzar, porque hay demasiados pendientes, y sobre todo del acceso a una justicia real, a una justicia con dignidad, a una reparación del daño, tantas y tantas mujeres asesinadas en este país, por el solo hecho de ser mujer. Sí. Los feminicidios continúan a lo largo y ancho del país. Las declaratorias de alerta de género no se dan. Los gobiernos de los estados hacen caso nulo de todo lo legislado. Así es, y bueno, para documentar nuestro optimismo, como diría Carlos Monsiváis, ¿verdad? El día de ayer, pues, se decidió por el Senado esta terna de 3 candidatos a la Suprema Corte de Justicia, a pesar de las más de 50,000 firmas que se enviaron por organizaciones civiles y por académicos, que de hecho esto fue iniciativa del CIDE, hay que decirlo, pues fue nombrado Medina Mora como ministro de la Corte. Era una verdad anunciada y es una deshonra para la Corte. No sé cómo se sientan los señores y señoras ministros de tener tal personaje de compañero que deshonra las ciencias jurídicas. Porque además el señor no tiene una historia en el Poder Judicial, es un político. Por supuesto. Entonces, y entristece que uno de los poderes de la Unión, el Poder Judicial, se torne no judicial, sino político fuertemente. Y eso es una desgracia. Sí, el presidente de la Suprema Corte, el ministro Juan Silva Mesa, había planteado al presidente de la República que, de acuerdo con la Constitución,
el máximo tribunal debe estar integrado preferentemente por ministros con carrera judicial. Sin embargo, una vez más, la petición fue ignorada. Llega un político a la Suprema Corte y vergüenza para el Senado de haber aprobado esto. Señores senadores y senadoras, más corrupción y más viles no pueden ser. Y además eso representa un retroceso para precisamente la vigencia de derechos humanos. Muchos de los casos que se ventilan en la Corte precisamente son sobre violaciones de derechos humanos, y después de la reforma constitucional, pues muchos de los defensores de derechos humanos pues teníamos como esa expectativa y esa puerta todavía de esperanza para las víctimas. Y frente a esto pues estamos ante una gran incertidumbre, porque pues el señor no cree en los derechos humanos. Claro, en la misma audiencia del Senado, él lo dijo, que la Constitución vigente protege la vida desde la concepción. El derecho internacional de los derechos humanos y la reforma, como ya señalabas, Laura, constitucional de 2011, le son ajenas al ministro. Lo mínimo para ser ministro es saber los fundamentos jurídicos, no morales, jurídicos, y él los ignora. En su misma comparecencia, los senadores se dieron cuenta que el señor ignora los fundamentos jurídicos de muchos de los temas. Esto nos indica que es un personaje ignorante frente a estos temas. No es un jurista de gran calidad en estos temas, precisamente de los derechos humanos. El artículo 95 constitucional, en varias de sus fracciones, señala que es inelegibilidad para un ministro por mala reputación. Estamos ante un caso que cae en la fracción cuarta del artículo 95 constitucional, mala reputación, terrible reputación en torno a lo jurídico y los derechos humanos de este ministro. Pues ya las familias de los mineros de Pasta de Conchos lo expresaron, lo llevaron al Senado. También todas las organizaciones civiles respecto a su actuar en la Procuraduría en su momento, y también que se le ha dicho que está relacionado, aunque no le tocó en su administración, el operativo de Rápido y Furioso. La misma Constitución señala que el nombramiento debe recaer en personas que hayan servido con eficacia, con capacidad, con probidad en la impartición de justicia, o que se hayan distinguido por su honorabilidad, por su competencia, por sus antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica. Este ministro Medina Mora está vinculado a hechos vergonzosos en sus gestiones en la Secretaría de Seguridad Pública y en la Procuraduría General de la República. ¿Cómo se puede nombrar, me pregunto, ministro, a quien está señalado pública e institucionalmente de haber cometido graves violaciones a los derechos humanos? Señores senadores y senadoras, han hecho un daño terrible a esta nación. Estamos en una situación donde las instituciones están en crisis y ustedes han metido a la Suprema Corte de Justicia en una crisis, han ignorado esto. Alguien que está señalado por cometer graves violaciones a los derechos humanos, ¿cómo va a ser el fin de la balanza en este aspecto? Y bueno, no solamente lo decimos nosotros y las organizaciones civiles y la familia, que son los más importantes, por supuesto, las víctimas, que son las más importantes, sino también juristas de la talla de Miguel Carbonell. Ya lo he expresado por diferentes redes sociales, ¿no?, que él le parece que la Suprema Corte tenía que haber estado integrada siempre por mejores juristas y no por políticos advenedizos, así lo dice él, que poco caben y saben de derecho. Ahora la Suprema Corte tiene mayoría de gente que no viene del servicio jurídico judicial. Y nada más y nada menos que este personaje y este ministro, pues tiene que ver con espionaje político, con represión de movimientos sociales, con militarización de las policías, con fabricación de culpables, con acuerdos internacionales que invadieron de armas el país, y con la manipulación de testigos protegidos con fines políticos y electorales. Y bueno, pues esas son una de las noticias pues más terribles de esta semana que hemos recibido, y que bueno, ante esto tenemos que ver qué herramientas vamos a tener y qué estrategias como defensores de derechos humanos para poder continuar, ¿no? Sí, y recordemos que está vinculado cuando era secretario de Seguridad Pública. En el 2006, el asunto de San Salvador Atenco, que todavía está pendiente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
que tiene consecuencias de la muerte de 2 jóvenes, uno de ellos menor de edad, 207 habitantes detenidos, violación y agresión sexual a 26 mujeres. La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación 38-2006, que señala que en el operativo se cometieron graves violaciones a los derechos humanos. Y luego tiene que ver también este personaje con el rompimiento del movimiento de los trabajadores siderúrgicos de Lázaro Cárdenas el 20 de abril de 2006, con consecuencia de la muerte de 2 obreros. Y también no hay una recomendación, la 37-2006 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sí, que no llevó a cabo, ni siquiera la quiso, ni siquiera darle entrada siquiera, mucho menos cumplimentarla. Y después, el asunto de la Policía Federal Preventiva, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, donde no estaba compuesta por policías civiles, estaba compuesta en su integridad por policía militar de la 1ª, 2ª y 3ª Brigada de la Policía Militar, que acudían a los operativos con uniforme de policía civil, pero seguían escrito a la Secretaría de la Defensa Nacional. Y el mismo 2006 está el asunto de pasta de conchos, de la muerte de los 65 mineros. Y la persona a la que hacemos referencia, este ministro, en el 2008 ya estaba en la Procuraduría General de la República, rechaza la recomendación 64-2008 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que determinó el ejercicio indebido de la función pública, violaciones a diferentes garantías. Por lo tanto, le da carpetazo al asunto de pasta de conchos al rechazar esta recomendación. Sí, y que esto ya lo hemos comentado en programas anteriores, cuando apenas pues empezaba a verse su candidatura y que todo el mundo pues refutó esa candidatura. Y no conforme con esto, siendo procurador de la República, en lugar de proteger derechos, se lanza en una acción de inconstitucionalidad a la ley del ILE, de la interrupción legal del embarazo en el Distrito Federal, metiendo esta controversia constitucional, jugando con toda esta legislatura que desconoce. Esto es gravísimo, un ministro que desconoce, porque aún ante la comparecencia hace unos días, la semana pasada, volvió a insistir que la Constitución mexicana ampara la vida desde la concepción. Señor, hay que estudiar Derecho Internacional, señor ministro, con todo el respeto a la Suprema Corte y Constitución mexicana. Van a estar buenos asesores este ministro, porque es ignorante en derechos de las mujeres, en derechos sexuales y reproductivos. Esto fue ya el culmen, que él con la encargada entonces de defender los derechos de las mujeres mete en controversia la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el presidente y el Procurador General de la República en este caso. Y no conforme con esto, durante su periodo en la Procuraduría metió 236 acciones de inconstitucionalidad. Sí, hay que decirlo, y además esta acción de inconstitucionalidad en contra precisamente de la interrupción legal del embarazo no procedió, fue desechada. Totalmente. Entonces, es increíble que también las cuestiones personales, las creencias, se tienen que quedar en la casa, pero pasando la puerta con cualquier servidor público de cualquier ámbito y como ministro de la Corte, no puede llevarlas. Está el Estado laico y la ética laica que marca la Constitución. Señor ministro, va a tener que actuar con ética laica. Y la ética laica está en la Constitución. Usted hizo el juramento de ministro de la Suprema Corte, debe acatar ética laica, sus credos y su rosario en su casa, señor ministro. Así es. Porque se espera graves violaciones a los derechos humanos de las mujeres con alguien que no quiere hablar desde el derecho. En el 2008 viene lo que se llamó la Operación Limpieza. Encarceló al director de Interpol México, al comisionado interino de la Policía Federal, en asuntos que se nombra venganzas políticas. No sé si sea cierto o no sea cierto, pero el asunto que estos personajes recuperaron su libertad por violaciones a sus garantías. Y luego viene el famoso Michoacanazo: 11 alcaldes, 16 funcionarios públicos, un juez de Michoacán en mayo de 2009, y todos salieron libres. Otro fracaso. Ante esto,
tuvo que renunciar a la Procuraduría General de la República. Esto se le olvidó al Senado, revisar esto del michoacanazo. Este fue el motivo por el que renunció a la Procuraduría y después lo mandan de embajador al Reino Unido. Sí, exactamente. Y estuvo allá un buen rato y ahora regresa y pues le dan como premio pues un nombramiento, ¿no? Ante todas estas situaciones que permanecieron impunes. En su comparecencia ante el Senado dijo que él no tuvo conocimiento que ver con el asunto de Rápido y Furioso ni de los Sí, lo armas. dijo varias veces en medios diferentes, incluso hizo una carta contestando punto por punto a Carmen Aristegui sobre esto. Pero recordemos que en septiembre de 2012, la oficina del Inspector General del Departamento de Justicia estadounidense publicó los resultados de una amplia investigación sobre los fallidos programas de rastreo de armas de la ATF, y en la cual esta investigación descubrieron que las autoridades mexicanas sí estaban enteradas. Por lo tanto, o el ministro mintió o no sé qué pasó. Señores senadores, se les pasó ese punto porque delante usted dijo que no sabía, y hay un informe de la oficina del Inspector General del Departamento de Justicia de Estados Unidos de septiembre de 2012, donde dice que sí estaba enterado. O sea, es grave el asunto. O sea, por eso lesiona mucho uno de los poderes queda lesionado por otro poder legislativo que actuó irresponsablemente. Y los senadores de izquierda, para no comprometerse, muchos, y con su voto de ausencia, permitieron esto, son tan culpables. Porque ahora resulta que quieren cargarle el puertito al PAN y al Verde, y al PRI sobre todo. No, la izquierda tuvo que ver, y esa izquierda chuchista tuvo mucho que ver en porque no tenían que salirse, porque además eran los únicos que tenían senadores. Entonces no tenían que salirse, por lo menos tenían que hablar y por lo menos tenían que decir es un voto en contra. Sí, de haber dicho fuertemente que esto no se podía hacer en el país, que no se podía lesionar al Poder Judicial, y vemos que no hay independencia de los poderes. Todavía un ejecutivo que manda la terna al legislativo para integrar otro de los poderes de la Unión, que es el judicial. Grave tema y retroceso en la democracia en este país. Todavía tenemos problemas gravísimos de democracia. Y bueno, ante esto hay que organizarse. Por supuesto. Ante eso tenemos que organizarnos, tenemos que vigilar lo que está haciendo este ministro, en qué asuntos, y apoyar a las compañeras y compañeros que lleven casos en la Corte. Por supuesto. Y hay que alzar la voz, porque no nos queda otra cosa más que alzar la voz y organizarnos. Organizarnos fuertemente y pedir justicia en todos los temas que tenga que ver la Corte, y las salas donde este ministro esté presente, pues estar al pendiente de cómo van a actuar. Sí, así es. Bueno, amigos, esto es Sueños al Desnudo. En un momento estamos con ustedes. De los creadores de Divas y Sapos y productores de Enseñarte, Voces Ciudadanas Films presentan. ¿Qué se puede decir de alguien así? No es el 007, ni un James Bond cualquiera. Es el hombre del café. This is the end. Soy el hombre del café y te invito a que me escuches todos los martes de 3 a 4 de la tarde en Un Café Con, solo por Voces Ciudadanas. ¿Qué va, men? Oh, no. Hola, soy Diana Avellaneda, actriz y cantante, y te invito a que escuches y veas Voces Ciudadanas. Es más de amor. Conoce el primer foro y bazar del cómic en México. Comics Rock Show. Aquí vas a encontrar todo lo relacionado con el fantástico mundo del cómic. Playeras, revistas, videojuegos, juguetes en todos sus materiales, CDs, tarjetas y más. Lo encuentras cada sábado de 11 a 5 de la tarde. Comics Rock Show. Disfruta de las mejores actividades como conciertos, talleres, conferencias, invitados especiales. www.comicsrockshow.com www.comicsrockshow.com Comics Rock Show. Primer foro y bazar del cómic en México. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Esto es Sueños al Desnudo y estamos aquí de regreso. Julián, cuéntanos, ¿qué nos vas a leer ahora de esta autora tan bella que escribe de una manera sublime? De Kenia Cano,
también una poeta vecinada en Cuernavaca. Este poema, pequeño pero bellísimo, se llama Curaduría. Reconozco el cuerpo de esta noche, el único formado por estos dos amantes, que nunca se miren con los mismos ojos. Con el mismo deseo miran la piel ilesa en Ingres, la salva luz en Beckmann y la carne, el amor, y sus ángulos se muestran vulnerables, uno en la pupila del otro, el único sitio perdonado. ¿Por qué hace falta hablar del amor ante tanta situación tremenda? El amor y la vida, porque si no pierde sentido la vida y la pasión de la vida ante tanta cosa oscura. También hay luz, sí. Hay gente que ama, hay gente que perdona, hay gente que lucha. En México hay mucha gente que se pone de pie todos los días y continúa con sus sueños de esperanza. Así este es. país tiene mucha fuerza, tampoco es el final del país. Y bueno, pues hay que hacerle un homenaje precisamente a todos los que estamos aquí, a todas las víctimas, a todas las que están alzando la voz. Todas y que vamos las a continuar, ¿no? Las mujeres, los defensoras de derechos humanos, hay mucho que hacer, hay que redoblar esfuerzo. Hace unos días el maestro Fernando del Paso recibió en Yucatán el premio José Emilio Pacheco. Es una pieza memorable su discurso de agradecimiento al premio José Emilio Pacheco. Es una pieza que le recomiendo. Vamos a leer pequeños fragmentos de esta pieza tremenda de Fernando del Paso. Obviamente fue muy amigo de José Emilio Pacheco, y ahora recibir un premio con el nombre de José Emilio, está hablándole a José Emilio en su discurso. Quiero decirte lo que tú ya sabes, que hoy también me duele hasta el alma que nuestra patria chica, nuestra patria suave, parece desmoronarse y volver a ser la patria mitotera, la patria revoltosa y salvaje de los libros de historia. Quiero decirte que a los casi 80 años de edad me da pena aprender los nombres de los pueblos mexicanos que nunca aprendí en la escuela y que hoy me sé solo cuando en ellos ocurre una tremenda injusticia, solo cuando en ellos corre la sangre. Chenaló, Ayotzinapa, Tlacaya, Petaquillas, qué pena, sí, qué vergüenza que solo aprendamos su nombre cuando pasan a nuestra historia como pueblos bañados por la tragedia. Qué pena también que aprendamos cuando estamos viejos que los rarámuris o los triques mazatecas son los nombres de pueblos mexicanos que nunca nos habían contado y que solo conocimos por la vez primera cuando fueron víctimas de un abuso, de un despojo, por parte de compañías extranjeras o por parte de nuestras propias autoridades. Parece mentira, José Emilio, que hayan pasado tantos años y que todavía no hemos aprendido a no mancillar este fulgor abstracto que alimenta nuestra pasión por la patria. Qué pena, sí, qué vergüenza. ¿A qué horas? ¿Cuándo se nos escapó de las manos esa patria dulce que tanto trabajo les costó a otros construir y sostener? Tú mismo lo dijiste, los pobres, tarde o temprano, ellos en masa heredarán la tierra. Tú nos invitaste a admirar su paciencia, pero ¿hasta cuándo, José Emilio? ¿Hasta cuándo? Ese día no parece llegar nunca. El apocalipsis, como tú dices, todavía tiene que dar paso a varios comerciales y al centauro y al unicornio no han resucitado aún. Ay, José Emilio, ¿qué hemos hecho de nuestra patria impecable y diamantina? Insisto, José Emilio, no me preguntes cómo pasa el tiempo. Lo que te puedo y quiero decir ahora es que estoy viejo y enfermo, pero no he perdido la lucidez. Sé quién soy, quién fuiste, y sé lo que estoy haciendo y lo que estoy diciendo. Lo único que no sé es en qué país estoy viviendo. Pero conozco el olor de la corrupción. Dime, José Emilio,
¿A qué horas? ¿Cuándo permitimos que México se corrompiera hasta los huesos? ¿A qué horas nuestro país se deshizo en nuestras manos para ser víctima del crimen organizado, el narcotráfico y la violencia? Los y las invito a que conozcan esta pieza oratoria maravillosa de un mexicano profundamente orgulloso de su patria, que nos ha dado tantas obras, Fernando del Paso, y que se duele como nos dolemos, con lucidez, con esperanza, y le habla a José Emilio Pacheco, que desde la eternidad debe estar preocupado por todo lo que está pasando. Y también con gran indignación, porque es un escrito muy sensible, que le toca las fibras, pero que también se nota esa indignación. ¿Hasta cuándo? ¿No? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo? Dice, conozco el olor de la corrupción. Sí, eso es la indignación hacia todo esto. Y bueno, amigos, pues muchas gracias por escucharnos. Gracias a Lili Contreras de Comic Show Rock y del Centro Cultural Miguel Sabido, a Gloria Silva, a José Ramón Mundo González, a Edgar Alfaro, a Yanaí Richie, a Fabi Artsworth, a Lucy Hernández, a Adriana Flores y a Danae Gutiérrez, que nos escucha desde Quito, Ecuador. Muchas gracias por escucharnos. Y bueno, ahora vamos a ver el informe que pues Julián ha revisado exhaustivamente precisamente sobre los jóvenes en cárcel. Vamos a dárselos a conocer, amigos. Sí, es un informe de 103 páginas, informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre los centros de tratamiento interno para adolescentes que infringen las leyes penales que dependen de los gobiernos estatales y del Distrito Federal en la República Mexicana. Este informe habla de 56 centros de tratamiento interno para adolescentes. Y de estos 56 centros, según el informe, 15 son varoniles, 37 mixtos, 4 de mujeres. Están en estos centros 4.744 adolescentes, 4.428 son hombres y 286 son mujeres. 1.841 se encuentran sujetos a procedimiento y 2.893 están cumpliendo lo que se llama tratamiento. Sí. 4.438 pertenecen al fuero común y 296 de delitos del fuero federal. Son bastantes para ser tratados como, pues, primero primo delincuente, supongo, y también por delitos del fuero federal. ¿Sí? 296 jóvenes, adolescentes. Claro. Es tremenda la cifra. Esta investigación de la Comisión Nacional la realizó entre febrero y marzo de 2014, o sea, del año pasado, hasta este año presenta el informe. Sí, hace como 7 días, sí, ¿no? Más o menos. Y de este informe se desprende que el 66% de los jóvenes, de estos menores de edad, denunciaron que han recibido tratos crueles e inhumanos y a algunos se les ha mantenido esposados. Degradantes, tratos crueles humanos. 66%, Marisa, un gravísimo. De estos 56 centros, este informe da testimonio que en 37 centros hay maltrato físico y psicológico de parte de los servidores públicos. El informe es una colección fuertísima de hechos. Por ejemplo, en el número 21, de la información recabada durante las visitas se advirtió la existencia de hechos que contravienen diversas normas nacionales e internacionales en materia de derechos humanos en agravio de los adolescentes que infringen las leyes penales y que están relacionados con factores de riesgo en materia de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, inadecuadas condiciones de las instalaciones e insalubridad, deficiencias en la alimentación, sobrepoblación, hacinamiento, privilegios para algunos, inapropiada separación y clasificación. Se detectaron irregularidades en la prestación del servicio médico. Es tremendo lo que nos dices, Julián. El personal de este organismo nacional, en el número 23 del informe, tuvo conocimiento de señalamientos realizados por los menores en 37 centros ubicados en los estados de Baja California Sur,
Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán, refirieron hechos relacionados con maltrato físico y psicológico de parte de servidores públicos adscritos a estos establecimientos, tales como golpes, insultos, amenazas, permanencia en posturas forzadas y uso de esposas por lazos prolongados, utilización de gas pimienta, vendas en los ojos, y luego se admiran del informe del relator de Juan Méndez, se admiran de él, y además informe. Lo han descalificado de una manera, cuando lo que está diciendo el relator es lo mismo que está diciendo la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La Secretaría de Relaciones Exteriores debe estar jugando un papel nefasto, rechazando todos los informes de los organismos internacionales de derechos humanos. Quiere saber ser más experto el secretario de Relaciones Exteriores en Derechos Internacionales de Derechos Humanos que las Naciones Unidas. Qué ridículo estamos haciendo en lo internacional. Esto es con los adolescentes, terrible. No, y además del ridículo internacional, el daño que le estamos haciendo a la gente, el daño que se le está haciendo a la gente por parte de estos centros. Son jóvenes, los quieren reinsertar después en la sociedad. No es posible. Van con una agresividad formada. Este país no está creando futuro, no está educando, no está amando, no está protegiendo a sus jóvenes, los está agrediendo. Y los jóvenes delincuentes son víctimas. Los jóvenes que caen en delincuencia no se les mira como lo que son, víctimas de un sistema que les ha cerrado todas las puertas en educación, en asunto laboral. Son víctimas. Y es porque no hay una política pública que efectivamente dé oportunidades a estos jóvenes que en algún momento han delinquido para que puedan vivir en la sociedad y que tengan una manera lícita y digna de vivir. Vean el número y que 24. Se reconcilien con la sociedad. En el Centro de Tratamiento Interno de Berriozábal, Chiapas, el femenil en Villahermosa, Tabasco, y el de Alto Lucero en Veracruz. En Berriozábal, además de otras formas de maltrato, que se les rocía gas lacrimógeno y encierra en una celda insalubre que carece de iluminación y ventilación adecuada. San Juan de Ulúa no se ha ido de México. Esto que vemos en la historia sigue presente en estas mazmorras con los jóvenes, con el futuro de este país. Y después el Instituto Nacional de la Juventud, preocupado porque no tengan los jóvenes acceso a pornografía. No es pornografía el Instituto Nacional de la Juventud, es derechos sexuales y reproductivos, que los jóvenes tienen derecho a ejercer su sexualidad y su reproducción. Es una colección, este informe, tremendo, Número 50. En el interior del Centro de Tratamiento Interno de Morelia, Michoacán, se encuentran las oficinas de la Unidad de Atención Física, Administrativa y de Traslados de la Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social del Estado, y se observó agentes policiales de esa dependencia caminando por los pasillos del establecimiento con armas de fuego y equipo antimotines. En el área de lavandería del Centro del Tratamiento Interno de Culiacán, Sinaloa, se observó también que habitan 3 personas mayores de edad que no son internos. Al respecto, el responsable de la seguridad entrevistado manifestó que no forman parte del personal del centro y que siempre han vivido ahí. O sea, la cosa está es terrible. Tremenda. El número 62. Los hechos relacionados con maltrato físico y psicológico, referidos en el anexo de este informe, son particularmente de llamar la atención, porque se trata de actos que vulneran el derecho a recibir un trato digno y que desde la perspectiva de constituirse como factores de riesgo en materia de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, pueden ser prácticas comunes por parte de las autoridades, particularmente cuando se trata de un grupo de personas que se encuentran en especial situación de vulnerabilidad por ser menores de edad. Y bueno, eso es terrible, pero ¿para qué hizo este informe o cuál es la finalidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Bueno, es dar a conocer todas estas situaciones y también
para hacer énfasis y concluye que estas instalaciones son, obviamente, insuficientes, no funcionan, las condiciones no cumplen los objetivos de la reintegración social y familiar, así como el pleno desarrollo de la persona y de sus capacidades, y no obstante que esto debería de ser un imperativo constitucional y convencional para el Estado mexicano. Y dentro de las observaciones de dicho informe, bueno, también menciona la Comisión que lo que quiere es impulsar acciones necesarias para que la atención a esta problemática cambie en los centros de readaptación, que ya no haya tortura, que ya no haya tratos con los humanos y degradantes, y que tanto al ámbito federal y estatal, y también en el gobierno del Distrito Federal, enfoquen sus esfuerzos en la implementación de políticas públicas que garanticen que estos infractores a la ley se les tengan acceso a todos sus derechos y puedan reinsertarse, y que también cubran no solamente los estándares nacionales, sino también los internacionales, con el apoyo especializado y suficiente. Y para eso, pues hay que decirlo, hay que capacitar a la gente, hay que ver los perfiles de quienes están a cargo, porque no cualquiera puede estar aquí también. Sí, de hecho, en las propuestas con las que termina el informe, la propuesta 13ª es esta. Al fin de prevenir conductas que puedan constituir tortura, se deben implementar programas de capacitación sobre derechos humanos. Son varias propuestas que están. Son bastantes y son importantes estas observaciones. Y bueno, la 17ª, prohibir la práctica de juegos de azar, así como cualquier otro tipo de actividades nocivas para el pleno desarrollo de los adolescentes. Son 20 propuestas con las que termina. Ojalá las autoridades correspondientes hagan caso a este informe especial de la Comisión, y que se empiecen a llevar estos cambios por el bien de los jóvenes y de los niños. Y amigos, les queremos invitar al día de mañana, por motivo precisamente del Día Internacional de las Mujeres, en el CUC. Va a haber un evento el 12 de marzo a las 17 horas, un foro sobre los derechos humanos de las mujeres en México, y el tema es feminicidio y violencia. Y va a haber después un concierto de gala con la pianista Monique Racit. Así que amigos, esperemos que puedan asistir, por ahí andaremos Julián y yo también. Y bueno, Julián, nos despedimos con un poema. Un poema de Itzel Sosa, también una poeta nacida en Cuernavaca. El túnel se llama el poema. La tristeza es un túnel negro que nos mira, un espesor de tundra que se adentra por los poros. Es como esta noche inmensa, un páramo estrecho, un laberinto que se teje colosal y extenso y nos atrapa. Pues a no dejarnos atrapar por la tristeza, que la vida siga siendo esta fuerza, que las organizaciones de derechos humanos sigan trabajando más organizadas, como ha sido más profesionalizado el asunto, con informes más detallados, sí, más críticos, y una sociedad civil mejor organizada. Así es. Y bueno amigos, esto fue Sueños al Desnudo. No se pierdan el próximo programa, el miércoles que viene estaremos con ustedes. Gracias por escucharnos. Buenas tardes. Te invito a hacer realidad tus sueños. Te espero en el próximo programa. Solo por Voces Ciudadanas. Esto fue una producción de Voces Ciudadanas Radio.